So then I was over in India, you know, and I whipped up this little monsoon. And I must... Debí haber segado cientos aquel día. ¡Cientos! Así de sencillo. ¿En serio? Ah, sí. Sí. Obviamente yo preferiría cegar las almas una por una a la vez, pero sucede que había descansado algunos días. El mes llegaba a su fin y ya conoces cómo son esas cosas. Oh, por cierto, te comenté que estuve en Europa. Se comentó que Elvis se había aparecido, así que quise ir a investigar, pero resultó ser un tipo obeso con traje de lentejuelas, así que decidí llevármelo. No es de lo más aburrido. Era un farsante. Solo le preocupa hablar sobre sí mismo. Después de No un lo paseo, olvidaré la próxima vez que venga a la ciudad y quiera que nos reunamos. estaba muy aburrido. Ah, ¿en serio? Eso es muy interesante. Sí, yo también lo creo. Pero no hablemos sobre mí. Quiero contarte por qué estoy aquí. I know why you're here. To eat my food and drink my liquor. Más champaña. Sí, claro. Gracias. Who are you saving the good stuff for? Escucha, hemos sido amigos durante mucho tiempo y aunque disfruto nuestros encuentros y visitas, estoy seguro de que esta tumba no tiene espacio suficiente para los dos, amigo mío. ¿Serías tan amable de explicarte? Quisiera proponerte una competencia. Entre tú y yo, nada más. El ganador se queda con todo. ¿Y el perdedor? Trato hecho, amigo. 1, 2. Mi roca vence a tus tijeras. Maldición. Dame tu mano. Bien horrorosos. Parece que su amigo el guardián de la cripta teme por su vida. Una muerte que se identifica con la mujer de nuestro cuento de terror. Es una repugnante historia intitulada... ¡Corto! El asesino. Vieras que ni me dolió. ¿Una segunda ronda? Las que quieras. El asesino. Cielo. Perfecto. Te amo. Yo también. Salgamos este fin de semana. ¿A dónde? A donde tú quieras. Solo quiero que te sientas feliz. Me siento feliz cuando estoy contigo. Hasta la noche. No olvides que los Sheldon vendrán a cenar. Oh, ¿cómo te das tiempo para todo? Janet McKay, eres toda una mujer. Por supuesto que sí, tonto. ¿Qué más podría hacer? Disculpe. ¿Puedo ayudarla?
Espero que sí. Me llamo Simón Bardo. Trabajo con el departamento de policía y quisiera hacerle algunas preguntas acerca de su esposo. ¿Mi esposo? Sí, ¿a qué hora termina sus labores? A las 7. ¿Podría decirme de qué se trata? Cuando dice usted a las 7, ¿se refiere a que sale de trabajar a las 7 o que llegará a casa a las 7? Creo que debo llamar a mi esposo ahora, señorita. No lo llame usted, señora. Las preguntas son un mero formulismo. Mi esposo y yo tenemos amigos en el departamento de policía, señorita Bardot. Amigos importantes. ¿Conoce al capitán Landau? Sí, conozco muy bien al capitán. ¿En serio? ¿Él tuvo la idea de que hablara con usted? Creemos que correría un grave peligro si su esposo supiera que estuve aquí. ¿Qué dice? Mi esposo sería incapaz de lastimar a nadie. Tal vez no el Jeremy que usted conoce, pero el que yo he podido tratar mataría a un hombre tan fácilmente como arrancaría las alas a una mosca. Está usted loca. Buenas noches, linda. Bitch went for the phone. I had no choice. Come on, Chad, you nailed from the get-go. You're wrong. William, am I wrong? From the get-go, you walk right into my house, cop or no cop. I'm going to blow your head off. It wasn't very smart. Smart. We're not even talking about smart. Don't mention the other thing. What a boner. You're both so full of shit. Like you could have done better. Hello? Cloak and Dagger 101. Shut up. Está despertando. Vasos. ¿Qué dijo? Dijo vasos. 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 Quiere que le acerquemos el vaso. ¿Tiene sed? No, si quisiera beber, diría sírvanme whisky. Ella no diría vasos. No seas tonto. No importa cómo lo diga, denle algo de beber. Espera. Vasos. Oigan. Se los dije. Portavasos. Oh, úsenlos. Sí. ¡Diablos! Ay, ¿por qué tenían que asignármelos como mi equipo de limpieza? Si estuviera en tu lugar, me miraría al espejo. Because I'm not the only one who's got... Empecemos, señora. ¿El capitán Landau es mentira o es algo cierto? No responda, no quiero saberlo. Mentira. Te lanzó un señuelo y tú caíste en la trampa. Inteligente y todo, pero te atrapó. Si me disculpas, ¿quién es la más lista aquí? Escucha, no quería arriesgarme. Además, ¿por qué habría de mentir sobre algo así? Porque dio cuenta que no eras policía, como asegurabas. And that's why... Bullshit. Something about... Hay algo aquí que me pone muy nerviosa. ¿Por qué ha mentido en esa forma? ¿Por qué es estúpida? Ningún policía con un ápice de inteligencia allanaría un domicilio. ¡Ay, qué pena! Oh, women are always bleeding on the furniture. Let's grab some munchies. Lo siento. Espero que no manche. Esto es muy interesante. Su esposo solía mirarme así. Había fuego en sus ojos. ¿Jamás le habló de nosotros? Apuesto que no. ¿Quiere explicarse? Él y yo nos entendíamos muy bien. Pero dejaremos las confidencias para después. No sé cómo puedes comer esto. Es cereal. Te hace bien. Me fascina la decoración de la cocina. ¿Usted misma la hizo? ¿Podrían decirme, por favor, qué diablos está pasando? Tengo invitados a cenar esta noche. ¡Qué gracioso! Tiene que preparar la cena. ¿Sabe a qué vinimos? A matar a Ronald Wald. ¿A quién? ¿A su esposo? El nombre de mi esposo es Jeremy McKay. Pero en su otra vida era Ronald Wald. Escuche. Ronald trabajaba en un grupo especial de la CIA y se encargaba de erradicar ciertas situaciones problemáticas, radicales en Norteamérica. Situaciones confidenciales en las que el presidente consideraba que era mejor que un individuo desapareciera en lugar de que toda la nación ventilara la ropa sucia de él. ¿Mi esposo trabajó con el presidente? ¡Su esposo era un asesino! De los mejores. Y hace algunos años de pronto desapareció. Dejó una carta diciendo que temía que la compañía tratara de eliminarlo. Y era cierto. Pero en nuestro trabajo no se renuncia. La compañía jubila cuando están listos, no antes. Y este hombre que suponen que es mi esposo,
Ese Ronald Wald, ¿nadie ha vuelto a verlo? Exacto. Había desaparecido hasta ahora. No. ¡No! ¡Idiotas! Se han equivocado de hombre. Este no es mi esposo. Ni siquiera se parece a mi esposo. Este es mi esposo. Este es el hombre con quien me casé. Jeremy McKay, ¿sí? Le dije que ese hombre actuaba como asesino para la CIA. Desapareció hace 5 años. ¿Cree usted que iba a evadirnos tanto tiempo andando por ahí con la misma cara? Debió cambiar su aspecto, bruja maldita. ¿No lo entiende? Su rostro, sus huellas. Es un hombre nuevo. Pero cometió un error. Olvidó un detalle. Sus dientes. Justamente, sus dientes. Hace 2 semanas comparamos las placas dentales de Ronald Wald y las de J. McKay en Chatsworth, California, y, después de tantos años, tal parece que su esposo decidió solucionar el problema y curarse un diente. Esa pequeña vanidad lo puso al descubierto. ¿Comprende ahora? No comprendo. Señora McKay, su esposo tiene una dentadura muy especial. Tan poco común que su dentista se comunicó con sus colegas por internet. Decidió pedir ayuda a las hadas de los dientes y por mera casualidad uno de nuestros informantes lo escuchó y pues las placas en nuestras computadoras coincidieron. Y aquí estamos. Su esposo ha sido un chico muy malo. Debemos ordenar sus asuntos. Voy a tardar aproximadamente 3 horas en prepararlo todo. Quisiera empezar si no te importa. Hazlo. Llévenla al sótano y póngale un arma en la boca. No debemos dejar testigos, señora McKay. Usted entiende. Daremos un paseo. Chalk it up to being born helpless and pretty. Bien, aquí vamos. Cerramos la puerta. No queremos que nadie se entere de nuestros asuntos. Un poco de luz. No quiero asustarla en la oscuridad. Vamos a bajar las escaleras. ¡Uy, qué tétrico! ¿Sabe? Es difícil la primera vez que uno mata a alguien. Después, por lo general, se acostumbra a uno. No usted, obviamente, porque esta será la única vez. Tengo una crítica a su decoración. En la cocina, la cerámica no combina. Las alfombras están de moda. Confíe en mí. Antes era decorador, pero eso me aburría. No quiero entrar en detalles personales. ¡Qué lujo! ¿Tiene usted un buen equipo? Permítame preguntarle, señora McKay, ¿qué prefiere usted, la escaladora o la bicicleta? La caminadora. ¿La caminadora? Yo también. ¿Sabe? Sirve para reafirmar los glúteos. Buenos glúteos y firmes. Yo tengo buenos glúteos, tóquelos. No le dé pena, hágalo. ¿Ahora me comprende? Tienes razón. Sí. Qué bien. Gracias, lo sé. No me mate. Señora McKay, escuche, ya basta. Tengo un trabajo que hacer. Usted tiene un trabajo que hacer. Su trabajo es morir, mi trabajo es matarla, así que siéntese. Solo tiene que... ¿No le agrada el sexo todo? ¿Por qué lo pregunta? Si quiere mi opinión, creo que... es muy difícil tener que soportar el mal aliento de alguien. Bueno, esa es mi opinión. No le creo. Oiga, aguarde, señora McKay. Tranquilícese, ¿quiere? You know, I could show you. you could. Don't you like girls? Yeah. I like girls just fine, Mrs. McKay. I just think they kind of find me creepy. You know what I mean? I don't find you creepy. You know. Come on. Ms. McKay, Come on. I really think you should stop now. Just how you like it. No, you don't. You couldn't possibly know how I like it, all right? Okay? All right? Just stop, please. Take your hand off of me. Take your hand off of me. Ms. McKay. Vamos, Todd. Hey, Mrs. Why McKay. don't you take me this way, Todd? Yeah, Miss McKay. That is the way I like it.
I'm still gonna kill you when I'm finished. ¡Ay! ¡Señora McKay! ¡Señora McKay! ¡Basta! 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 ¡Basta, señora McKay! ¡Basta, señora McKay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Ya estamos listos? Sabes, me encantaría poder llevar a cabo mi programa de 12 pasos. Ay, no te preocupes. Saldremos de aquí muy pronto. Quisiera que ambos se marcharan en bolsas de plástico. ¿Soga o cuerda suave? Lo que prefieras. ¿Por qué rayos se está tardando? Regreso enseguida. Chao, chao. Da, 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 da. Na, na, da, 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 da. Dime, ¿murió temblando o se comportó como un hombre? Todd. Todd. Tenemos que hablar. ¿Quién es usted? Soy tu peor pesadilla. A woman with balls. You don't have balls, lady. You don't know the first thing about them. I've disemboweled a man while he was screwing me. That took balls. Le he disparado a mis compañeros en la cabeza para no descubrir mi identidad. ¿Por qué? Porque sabía que eso excitaba a su esposo. ¿Le sigue gustando la violencia? ¿Le sigue agradando que lo muerda en el cuello hasta sangrar? Does he still like the rough stuff, huh? Does he still like it when you bite his neck so hard that it draws blood? ¿Es así? ¿Es así? Sí. Es sencillo cambiarse la cara, pero no nuestra forma de ser. Creo que será muy agradable poder volver a verlo. Ha pasado mucho tiempo. No el suficiente. Gwen. ¿Cómo me llamó? Te he llamado Gwen. Así es como me dijiste que te llamabas cuando salíamos juntos. Pensaba que en especial tú podrías decir algo agradable sobre mi dentadura. ¿Ronald? Adiós, Gwen. Quisiera recordar tiempos pasados, pero como te dije, debo servir la cena a las 7. Oh, por Dios, ya son las 5. Creo que las cosas se me han complicado. Bien, tú y tus amigos tendrán que ayudarme. Y así seguimos. La pelota se dirigía al hoyo, estaba frente a un birdie y de la nada apareció una ardilla. Se robó la pelota, supongo que quería guardarla para el invierno. Ay, cielos, una ardilla podría arruinar tu juego perfecto. ¿Quieren más ensalada? No, eso gracias.
rayos. Mira lo que encontró Larry. No te asustes, Larry quiso hacerte una broma. Pero no es divertido. Casi me da un infarto. Oh. I don't know. What did you have in mind? I bought a new paddle. You did? Yes, I did. When Daddy gets through spanking Mommy, maybe we can play spy. Only if you bite Ronnie right here, just where I like it. Bite who? Who's Ronnie? I said Mommy. Bite Mommy. Riquísimo, ¿qué es? Oh, algo que unos viejos amigos me ayudaron a preparar. Te das tiempo para todo. Janet McKay, eres toda una mujer. Ah, por supuesto que sí, tonto. ¿Qué otra cosa podría ser? 1, 2, 3. ¡Maldición! Esa Janet debió ser una excelente cocinera. No sé ustedes, pero a mí me parece que Simón es muy difícil de tragar. En lo personal, los habría convertido en guisado. Creo que unas momias Suzette habrían sido más apropiadas. ¿Listo? Parece que gané. Oye, ¿de qué estás hablando? Aún estoy aquí. Hey, what are you talking about? I am here. Juguemos otra vez. Doble o nada. Sigue mi consejo, amigo. Vete o perderás la cabeza.